Para mí es un privilegio saludarle, estimada iglesia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos, capítulo 7. Hoy nos corresponde desde el 11 en adelante. Y vamos a ver lo que decía Pablo: lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Descubriremos ese misterio hoy a la luz de la palabra. ¿Tienen Romanos 7:11? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Oramos. Señor, en esta tarde preciosa, agradecemos por la bendición que nos concede mi Señor de estar aquí reunidos en tu casa de oración, con el mismo propósito de estudiar tu palabra, Señor. Hoy enséñanos, por favor, iluminándonos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a descubrir misterios. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra para ponerla por obra y así agradarte, Señor. Que tu palabra haga en nosotros para lo que tú la has enviado, pues tu palabra nos limpia de todo pecado, al igual que tu sangre bendita. Cada hermano y cada hermana presente sean bendecidos en gran manera, y sus familias, y también a quien verá o escuchará esta enseñanza en cualquier tiempo. Alcánzale sobremanera abundante, Señor, a cada oyente, a cada vidente, alcanza a su familia y a todos los que le rodeen. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el versículo 10, voy a recapitular el 10 porque estamos comenzando del 11, ¿verdad? En el 10 encontramos una senda que era para vida aparentemente. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice Pablo, o sea, es un camino de vida, es la ley, es el mandamiento. Pero aparentemente era para vida, pero ¿qué resulta? A mí me resultó, dice Pablo, para muerte. ¿Cómo estaba el mandamiento? En Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. O sea, el mandamiento era ¿para qué? Para vida. Pero ¿qué dice Pablo? A mí me resultó para muerte. Hermana y hermano, fue una tragedia en la que se encuentra Pablo al descubrir esto. Porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, el fariseo más calificado. Entonces Pablo era irreprensible, era hombre de prestigio, era un buen fariseo. Pero resulta que él, conociendo la ley, estaba confiado quizá. Se encuentra con esto que le sorprende trágicamente. Como a cualquier persona hasta el día de hoy, se va a encontrar con una tragedia en su vida cuando pretenda, cuando busque salvación a través de guardar normas determinadas.
o ser salvo por poner por obra normas determinadas y en realidad no le va a conducir a la vida. ¿De quién era la culpa en esta ocasión? ¿De la ley o de las personas que creían que la ley traería vida, que la ley tenía una especie de poder como para salvarlo? Ninguna de estas dos cosas había en la ley. La ley lo que hizo fue revelar la debilidad, la incapacidad del hombre para hacer algo bueno para Dios con su propio esfuerzo humano. ¿Qué fue lo que evidenció? El pecado de la humanidad. Pablo dice que tuvo gloria, pero dice él que es un ministerio de condenación y de muerte. Y dice él que aún este ministerio de muerte fue con gloria. ¿Cuánto más la eminente gloria que encontramos en la gracia de Cristo? Aleluya. Solo hay una fuente de vida. Solo hay un camino hacia la victoria. ¿Cuál? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre. Si no es por mí. Entonces es el camino de vida, Cristo. Pero también de victoria para alcanzar vida plena. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan Abundancia. vida abundante. Así que bienaventurada usted, hermana, bienaventurado usted, hermano, que está confiando en nuestro Señor Jesucristo, el camino de vida eterna, el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Habiendo hecho esta breve recapitulación, vamos al verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La ley era tan mala que encontró muerte Pablo en ella. En ninguna manera. Sino, en realidad aquí lo que vemos es que el pecado es personificado por Pablo. Porque dice, porque el pecado tomando ocasión. El pecado accionó. ¿Cómo hizo el pecado? El pecado entonces es alguien. Pudiera surgir esa pregunta, porque así está diciendo. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, vemos al pecado accionando, pero también vemos a Pablo personificando al pecado. Y esta vez lo presenta como tentador. ¿Verdad que sí? Miren lo que está diciendo él. Me engañó y él me mató. O sea, el pecado acciona. Bueno, pero ¿quién es el que engaña? Si nosotros retrotraemos las etapas del huerto de Edén, ¿qué fue lo que pasó ahí? El tentador, ¿quién era? La serpiente antigua. Y la serpiente antigua, ¿quién es? El diablo. Ya. ¿Ah? El diablo. Dice Apocalipsis que es Satanás y el diablo. ¿Cómo así? En otra, es una cuestión de traducción. Entonces, la serpiente antigua
es Satanás, que es también llamado el diablo. Entonces ahí es un problemita de traducción el que hay cuando dice es Satanás y el diablo, ¿verdad? No creen ustedes que Satanás es uno y el diablo es otro, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue la serpiente que engañó o el pecado? Pues esta vez fue la serpiente, pero después de esto el pecado tienta a todos los hombres que están fuera del huerto del Edén, porque dentro del huerto del Edén el que tentó fue el enemigo de nuestras almas, ¿verdad que sí? ¿Cómo tienta el pecado a los que estamos hoy fuera del huerto de Edén por la caída? Pues en cuanto a sí mismo, y le pone en contra de Dios. Bueno, ¿qué fue lo que hizo precisamente Satanás en el huerto de Edén? ¿Cómo engañó a Eva? Vamos a decir, pero hablemos de Adán, porque Adán accedió, él tenía la autoridad, y aunque no fue el agente primario al que le llega el tentador a seducir, pero él también cayó en esa tentación. Así que recuérdense que a quien le pidió cuenta Dios fue al hombre, ¿verdad? Se oía la voz de Dios que se paseaba entre los árboles del huerto y le decía, ¿dónde estás tú? Entonces esa voz se sigue paseando y nos sigue preguntando, ¿dónde estamos? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Satanás? Que no se podía confiar en Dios y que al ser humano le era posible llegar a ser semejante a Dios o igual a Dios o ser Dios aparte de nuestro Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en este verso 11 es que el pecado hizo creer al hombre que podía guardar la ley y que no necesitaba a Dios. Por eso es que la gente se vuelve de alguna manera como que idolatraban la ley, por así decirle. Confiaban demasiado en la ley más que en Dios. Esta es la falsa senda que encontramos entonces en el capítulo 10, que lo que hace es conducir ¿a dónde? Lo acabamos de decir, lo acabamos de leer. Solo vuelvan a leer el 10 y ahí dice a dónde conduce. Fue dado para vida. ¿Y qué dice Pablo que le pasó a él? Muerte. Sí, pues se encuentra que le ocasionó muerte, le conduce a la muerte. Había sido ordenada para vida, pero Pablo dijo que había encontrado que a él le condujo hacia la muerte. ¿Por qué entonces matarían al fin el pecado? Porque la ley trajo un conocimiento. Él dice en el verso 11, ¿qué fue lo que sucedió? La ley le trae un conocimiento y tomando ocasión del mandamiento, entonces es seducido al pecado, porque le da a conocer el pecado y el hombre queda sin excusa. Por eso es que dice así el verso 11, tomando ocasión por el mandamiento me engaña y entonces me mata. ¿Por qué? Porque ya no tiene excusa y queda expuesto al pecado. Y la paga del pecado es Muerte. entonces, sin lugar a dudas, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Por eso es que le conduce a la muerte. Hoy sí quedamos claritos en el 11, ¿verdad? Porque enlazamos el 10, de lo contrario no entenderíamos así tan clarito como lo tenemos hoy. Vamos al 12 entonces. De manera que la ley a la verdad es santa. Oyó lo que está diciendo. La ley es santa. Y el mandamiento es santo.
Pero oiga lo que está diciendo también. Dice que el mandamiento es justo y es muy bueno. Vemos que hoy está él reiterando su tesis o su punto de vista, que no hay ningún defecto en la ley. El problema entonces, ¿en dónde está? ¿En quién está? En nosotros, porque estamos de alguna manera vinculados a esa vieja naturaleza. ¿Por qué dice él que la ley es a la verdad santa? Sencillamente porque expresa la voluntad de Dios, porque es una revelación de Dios mismo. ¿Quiere usted saber cuál es el lenguaje de Dios? Va a la ley de Dios, va a la palabra de Dios. Donde quiera que usted va, porque toda la escritura dice la Biblia que es instrucción de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Verdad que sí? Entonces es una revelación de Dios mismo. Pero dice él, ¿verdad? El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Es decir, que los requisitos de la ley son justos porque su cumplimiento tiene grandes recompensas. Por eso es que son justos sus principios. Y dice también que sus requisitos son buenos. Es decir, hay buena intención en la ley. No hay nada de mala intención a través de los principios que se establecen en la ley. Pablo en ningún momento desestimó la ley. Nunca dijo él que la ley fuera mala. Nunca dijo él que la ley estuviese abrogada. Bueno, ¿y por qué dice él en una parte que Jesús la toma y la clava en la cruz? Sí, pero las leyes rituales, pero la ley de Dios no. Porque Jesús mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley. ¿Qué es abrogar la ley? Anularla, despedazarla, destruirla, aniquilarla. Entonces yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. No leen los evangelios ustedes, no me quieren ayudar. Sino a cumplirla. ¿Y qué dice él? No pasará ni una jota hasta que todo esto se cumpla. Entonces, si Jesús no la desestimó, ¿cómo la iba a desestimar Pablo? Pablo más bien la honró porque Cristo mismo dijo que la ley, ¿verdad?, no era abrogada por él. Entonces se contradice la Biblia en ninguna manera. Cristo anuló las leyes rituales del pueblo de Israel, pero la ley de Dios no, porque esa le da vida al pecado. Pero a nosotros nos conviene que le dé vida al pecado, tal vez a nosotros no, pero Dios a través de la ley manifiesta su delicadeza, cuál es el modo vivendi que desea de la gente, la forma de vida o el diario vivir que Él desea de la gente, de su pueblo. Vamos al 13 entonces. Luego lo que es bueno, dice Pablo, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. ¿Oyó eso? En ninguna manera. Entonces no es la ley la que vino a ser muerte para él, sino el pecado. En ninguna manera. Oiga, sino el pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno. O sea, el pecado utilizó a la ley
¿Sabe cómo? Como lo que hizo Satanás en el desierto. ¿Se recuerdan cuando Jesús ayuna? ¿Cuántos días? Medio día. Una semana, ¿verdad? No. 40 días ayuna Jesús y se presenta a Satanás para tentarlo. Entonces le lleva piedrita, ¿verdad? Le lleva tierra y le decía: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué buscaba Satanás? ¿Qué esperaba? Que Jesús le obedeciera, que Jesús dijera: claro que sí, las convierto en pan, y para que veas que es pan bueno que voy a hacer esas piedras, pues voy a comer. Zapalú, ustedes lo han oído predicar. Es el supuesto apóstol de miel. En Santiago Atitlán tiene su iglesia. Bueno, él dice que Satanás quería engañar a Jesús por medio del pan falso. No tiene lógica también, ¿verdad? Es lo que dice Satanás. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús le dice: vete, Satanás, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ¿qué fue lo que hizo él después? Como vio que Jesús le citó la palabra de Dios, en la siguiente tentación, él también le cita la palabra de Dios. Entonces, oigan, el pecado, dice, el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces necesitamos el mandamiento para que tipifique lo que es sobremanera pecaminoso. Claro que aquí los grandes estudiosos encuentran una paradoja extraña, y tal vez usted también la encuentre. Una paradoja es un dicho, es un hecho que pareciera contrario a la lógica, ¿verdad? Pero que en realidad no lo es. Bien, entendiendo esto, entonces podemos decir que el hombre necesitó disponer del recurso de una ayuda de afuera, porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. Porque el mandamiento, oigan, pues hace que llegue a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a decirlo de otra manera: que sea algo que era espantoso, viniese a ser terriblemente horrible. ¿Comprenden? Entonces vamos al 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Oye, si usted se da cuenta, vimos que en el versículo 11 Pablo personificó al pecado. Pero ahora vemos aquí qué es lo que está haciendo. Ya dijo los principios de la ley, las características de la ley, ¿verdad? Que es buena, que sus principios son buenos, son santos. Pero ahora vemos que están espiritualizando la ley. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pero cuando Pablo dice yo soy carnal, está ilustrando con él, porque recuérdense que nosotros también somos seres humanos como él. Él era de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor, como ustedes y yo lo somos. Entonces vamos a traducir aquí: porque sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Claro, nosotros somos carnales. Pero hay algo más grave aquí:
vendidos al pecado. ¿En qué sentido es espiritual la ley? Porque fue dada por el Espíritu Santo y forma parte de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Acabo yo de citar cómo es que dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Útil para enseñar, para corregir, para instruir. Por eso, en ese sentido, es espiritual, porque fue dada por el Espíritu Santo y es parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios instruye. Y la palabra de Dios no es favorable solo para mí, ni para él, ni para usted. No, la palabra de Dios, oiga, se lleva para él. Amén. La palabra de Dios, oiga, hermana y hermano, instruye a todo lo que se deja. Aleluya. En otras palabras, la palabra, digamos, la ley o la palabra de Dios es la expresión de la Escritura. Estoy hablando del Antiguo Testamento. 1 Corintios 10:4, vemos que Pablo llama como roca espiritual, porque fue producida por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 10:3 y versículo 4, nosotros vamos a encontrar ahí lo que dice Pablo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y viene por el desierto. Ustedes saben que el pueblo exigía a Moisés que le dieran de beber, le exigía agua. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Que reuniese allí a los ancianos, a los principales, y le dice, y yo voy a estar al lado de la roca. Entonces tocarán la roca con tu bastón y le vamos a dar agua. Entonces Moisés lo hizo y salió agua de la peña de Oreb. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios? Él dice que Israel allí tuvo alimento espiritual y tuvo bebida espiritual. ¿Por qué razón? Porque fue el Espíritu de Dios el que se proveyó para ellos. Fue así como Dios de alguna manera penalizó a Moisés, porque de alguna manera él estaba ya irritado por las exigencias del pueblo, y me parece que hizo un poco incorrecto el procedimiento. Y ahí estaba Dios. Pero aquí nos aclara Pablo en 1 Corintios 10, 3 y 4. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? La roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Pero ahí hay otro misterio, y lo voy a decir así en breve. ¿Cómo es que la roca era Cristo si Israel estaba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida? Y Jesús, Cristo, no había nacido, porque Cristo era de antes de la fundación del mundo. Ustedes van a darse cuenta, en Juan 17 dice, glorifícame tú al lado tuyo, le dice Jesús al Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Ven? Antes de que el mundo fuese. Antes de la fundación del mundo ya Cristo existía. Por eso dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Dice, en el principio creó
creó Dios los cielos y la tierra, si usted lee la Reina Valera, pero si se aproxima a la original, en los principios de Dios, dice la original, fueron creados los cielos. Pero, ¿qué dice el contexto en el capítulo 1 de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Y luego dice que es la luz. La luz vino a este mundo, el mundo por él fue hecho, y él vino y habitó entre nosotros. Y cuando Cristo vino dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces no hay duda que el verbo es Cristo. Pero ¿cómo existía antes entonces? Pues a través del ángel de Jehová. Y si usted se da cuenta, el ángel seguía al pueblo de Israel. Por eso es de que cuando los egipcios seguían a Israel, dice que nunca pudieron acercarse, porque era luz para el pueblo de Israel, pero era tiniebla para los egipcios. Entonces la roca que los seguía era Cristo. Ese era el ángel de Jehová. Entonces ven ustedes aquí, qué maravilloso este hombre. Amén. La roca era Cristo. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este versículo 14. La ley es espiritual entonces. Pero nosotros somos carnales, incluyéndonos, porque Pablo dice, yo soy carnal, ¿verdad? La palabra que se traduce aquí para carnal es sarquinos, pero esta no se refiere a los huesos del cuerpo o al cuerpo físico. Entonces Pablo no se está refiriendo a la materia en sí, sino usted ha oído predicadores. Oiga, a mí me da tristeza cuando los predicadores que se hacen pedazos aquí hablando no vienen a la enseñanza, y cuando uno les hace preguntas no saben ni siquiera los principios de la regeneración. Pero ahí tienen ustedes la respuesta. ¿Por qué? ¿Verdad? Mire, hermana y hermano, mucha gente le gusta llamarse evangelista, pero uno va a iglesias que son bien estrictas, lo pueden confrontar o lo pueden terminar avergonzando. Así que, hermana y hermano, se necesita leer la Biblia, ¿verdad que sí? Muy bien. Así que, hermana y hermano, no se está refiriendo entonces a la carne en sí, a la materia. Porque se recuerdan ustedes, salió esto porque yo he oído muchos predicadores que dicen, hay que andar en el espíritu. Lo que pasa es que aquí quizá ustedes no oran, ustedes son carnudos, ustedes son carnales. ¿Han oído eso, verdad? Que exhortan y dan cincho a todo el mundo. Pero ¿a qué se refiere realmente? Pablo aquí cuando dice yo soy carnal, pues no se refiere a la carne en los huesos. ¿En qué se detiene la carne en el cuerpo humano? ¿En qué se detiene? Los huesos. ¿Ah? Los huesos. En los huesos. Ustedes han visto a una persona que no tiene huesos, la pura carne igual no se detiene. Es por los huesos. Entonces no se está refiriendo a la carne sobre los huesos. Entonces, mire, ¿cómo lo sabemos? Nuestro cuerpo es neutral y el cuerpo puede ser usado para lo bueno y para lo malo. Ustedes han visto personas que se hacen pedazos aquí predicando y después usted lo va a ver con 15 cervezas que ya se bebieron. Y todavía le sonríen aún así, con un diente de oro todavía usted. ¿Y cuál es la gracia de haber dejado lo bueno e irse por allá y nosotros felices con esa persona? Definitivamente yo ni le volteé a ver, ¿verdad? Por poco y subo el vidrio, ¿verdad? Entonces, miren, hermano, el cuerpo puede ser usado para lo bueno, vamos
están predicando, para lo bueno, pero cuando están fresco, para lo malo. ¿Verdad que sí? Entonces el cuerpo es neutral. Entonces la carnalidad que hace mención la Biblia, ¿a qué se refiere? Pues sencillamente a la vieja naturaleza y a la vieja mentalidad. A eso es a lo que se refiere, porque eso es lo que contamina al ser humano, pues con el pecado. A eso se refería Pablo. Yo soy carnal. Y les vuelvo a recordar lo que dijo esta persona, ¿verdad? Contemplen el rostro de un niño recién nacido. ¡Ah, qué ternura! Vayan a verlo. Ahora no es necesario esperar, como esa persona dijo, vayan a verlo 50 años después. Pero no es necesario esperar. Oiga usted, el otro día por ahí andaban unos patojos jugando y yo le mandé una razón y le dije, espérame 10 minutos y después jugás. Y digo, ¿y qué? Esto es mío. ¿Y por qué voy a esperar? O sea, la gente de 10 años ya tiene marcada la maldad, ya la tiene impregnada, escrita con tinta indeleble, y tiene en la punta de la lengua la respuesta llena de maldad. Y escogen lo malo antes que lo bueno, ¿verdad? Así que la carne es inerte y no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna injerencia, ninguna posibilidad por Dios. Está dominada por su naturaleza pecaminosa. Y alguien dijo, sus ramificaciones penetran en los últimos rincones, en lo más profundo, en lo más recóndito del cuerpo y de la mente, y da fruto. Porque ustedes sabían que la maldad o la iniquidad en sí no es pecado, sino es sencillamente el árbol que produce pecado. ¿Verdad que sí? Eso es. Pues digamos que el lóbulo frontal del cerebro pues llega a ser meramente un instrumento para concebir maldad. Las neuronas motores están listas para orientar el cuerpo hacia los excesos de maldad. Y les digo esto porque cuando llega ese deseo, cuando está atacando la concupiscencia, eso no es fácil vencerlo. Fíjense que el otro día yo le estaba haciendo un viaje a una persona. Entonces le decía al niño, mamá, me siento mal. Ay, mi hijo, decía la mamá, ahorita te voy a comprar unas tus pastillas, te voy a comprar una tu hamburguesa, tal vez así, mi hijo, se te quita el malestar. Sí, mami, sí, compra mi hamburguesa. Y cuando llegó, dijo, mire, usted puede darle para allá, y va y se amontona, y le compró la gran bolsa de comida, comiendo todo. Bueno, después me hace otra vez la solicitud de un viaje, y voy y va otra vez el patojo, ¿verdad? Entonces le dice a otra persona que va ahí, dice, pues hoy no hubiera querido venir al pueblo, dijo el patojo, porque yo quería seguir jugando solamente 3 horas, he jugado en mi computador, pero tengo juegos nuevos. Bueno, está ahí, cargamos el vehículo, vamos, después digo yo, no hombre, adentro va a irse toda la familia, usted puede, aquí cabe, y se vaya. Dice, mami, ¿qué pasó? Un ojo, me duele, mami. Ay, mi hijo, le dice, a saber qué tiene, le duele un ojo. Entonces me metí yo usted porque me dijo, disculpe, ¿cómo no le va a doler un ojo? Los dos deberían de dolerle. No dice que 3 horas se pasó jugando y que no le basta, le dije. ¿Cómo le va a doler un ojo? Ya no tarda en dolerle los dobles. Y cabal le boté a él ¿verdad? Por así decirle, su berinchito que iba haciendo, ¿verdad? Digamos, la carta que iba jugando para llamar la atención. Oiga, así merito le pasa a ustedes a veces, ¿verdad? La Biblia, ¿no? ¿Por qué usted no lee la Biblia? Ya no miro. Pero sí mira el teléfono.
Miren, pierde la Biblia hoy y pasa lo menos 6 meses. ¿Usted por qué me lo es que perdí la Biblia? Pero el teléfono otro día se va. Si no tiene pisto, consigue. Va, y si no le prestan pisto, vende 5 gallinas. Fíjense, como hoy valen 125, allí tiene, oiga usted. Y dice, ay, tengo para el teléfono, pero me falta para el pasaje. Vende una ropa de maíz escondida del marido. Le aseguro, porque fíjense. ¿Y por qué? Porque como cuesta desprenderse de lo malo, porque las neuronas, los motores están listas para orientar al cuerpo hacia la acción, hacia los excesos de maldad. Pablo describe su lastimosa condición como la de un esclavo vendido. Dice, mire, estoy vendido a merced de un maligno capataz que es el pecado, porque ha personificado el pecado como un capataz, como un patrón, como un señor feudal que lo tiene esclavizado, ¿verdad? Sí, hermanos, si vamos al verso 15, ¿verdad? Porque están felices. Bueno, ¿le gusta estudiar la palabra de Dios? Yo aquí aprovecho con ustedes en la casa, así que vayan al verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por lo menos van a hallar aquí un pequeño alivio, voy a encontrar un pequeño alivio, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que no del todo tienen ustedes la culpa. Pero hay otra situación, gozan de algo que se llama libre albedrío y tienen algo que Dios les ha dado que se llama dominio propio. Por lo tanto, ustedes no son soldados desequipados, ¿verdad? Antes, cuando estaba el conflicto armado interno, cuando usted iba a ver aún en estos pueblos que no había la guerrilla latentemente, no iba a haber un soldado sin fusil. Ahora los soldados no solo van sin fusil, son con la camisota por fuera, van usted que aparecen así, mire, como con bata porque está abajo, mira las camisas. Esos soldados desequipados. Un niño los puede garrotear porque ¿por qué se defienden? Ni batón llevan. Vayan los policías, si van a una manifestación, entonces dicen, bueno, las instrucciones es como es una manifestación pacífica, los policías tienen que ir desarmados. Así, pero los policías llevan su batón. Y con esa tonfa, le digo a usted que el que se les pone ahí llevándose la resalsa puede terminar garroteado. Por lo menos llevan algo, ¿no? Entonces ustedes tienen armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de qué? De fortalezas. ¿En dónde? En las regiones celestes. Porque lo que hago no lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El conflicto que hay en el ser humano de las dos naturalezas humanas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Alguien preguntó aquella vez, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el secreto? ¿De qué manera puedo deshacerme de una vez por todas de la vieja naturaleza y quedar con alas, ¿verdad? Con 6 alas, con 2 cubrir los pies, con 2 cubrir el rostro y con 2 volar, como los serafines, ¿no? Así estaban los serafines. No se puede. Usted estará siendo acompañada y acompañado de esa vieja naturaleza hasta la tumba. Pero también por la gracia del Señor, la nueva naturaleza. Pero vamos a ver aquí, lo primero que él está diciendo, porque lo que hago, no entiendo, aquí está él hablando en primera persona.
está siendo incluyente. Él está hablando de sí mismo, pero esta palabra se puede, pues, adaptar hacia nosotros, porque es para nosotros también. El primer yo del que él está hablando se refiere entonces a la vieja naturaleza, que quiere hacer valer sus derechos. Oiga, hay muchas justificaciones. Bueno, Dios sabe que somos polvo. Así se la gente a veces. Si somos de carne y hueso, hacen algo bueno y se justifican, ¿verdad? Somos gente natural de carne y hueso. Bueno, la vieja naturaleza exige sus derechos. Tengo derechos, soy de carne y hueso, tengo derecho a ciertos placeres. Pero son pecaminosos, no. Pablo aquí se sentía dominado por la vieja naturaleza, se sentía que el pecado lo impulsaba a un estatus de esclavo, y tanto así que lo obligaba a hacer lo que él no quería, pero aún lo que ni siquiera entendía. Oiga, hermano, si esto de la naturaleza pecaminosa, esto de la vieja naturaleza, esto de la concupiscencia, no crea usted que es algo sencillo. Lo que yo quiero, eso se refiere él a la nueva naturaleza. Es decir, nosotros quisiéramos ser súper espirituales, ¿verdad que sí? Por nuestra parte, uno lo que quisiera. Ustedes no vieron la entrevista que le hicieron a Adrián Romero, ¿verdad? Cuando hizo esa alabanza sobre al despertar, cada día al despertar. Bueno, entonces él dice que toda su vida él ha anhelado estar en la presencia de Dios al amanecer, en la madrugada. Todos nosotros quisiéramos estar en la presencia de Dios siempre, pero el cristiano sufre de altas mareas y bajas mareas, como el mar. Pasa momentos difíciles. Y sabe una cosa, la nueva naturaleza quiere hacer siempre lo correcto, pero la vieja naturaleza se revela. Todos quisiéramos venir al ayuno mañana, por ejemplo. Todos deseáramos estar aquí. Pero la vieja naturaleza se revela. Y mañana, hermano Francisco, no va a ver a todos los que aquí estamos ahora. ¿Por qué? Porque todos quisiéramos estar en ayuno. Ay, sí, pero yo tengo que trapear mañana. Vieja naturaleza. Sí, pero yo tengo que cocinar mañana. Vieja. Dígale que se lo va a hacer, pero después. Bueno, la vieja naturaleza se revela. Este conflicto entre ambas naturalezas lo vemos en todo el capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla, ¿verdad? La vieja naturaleza, ¿verdad? Pues allí reclaman sus derechos, y la nueva naturaleza, pues por su propia fuerza trata de hacer lo que no es pecado, de vencer lo malo. Así es. Y Jesús lo dijo en otras palabras: tienen una lucha viva. Así es la Biblia. Hay una lucha. La carne mira hacia dónde, porque es, y el espíritu mira hacia arriba, porque viene de quién? Viene de Dios. ¿Usted sabe algo de esta lucha? ¿Ha estado usted inmersa alguna vez en esta lucha? ¿Ha sentido aquello de que le dijeron algo, verdad? Mire, esta rosa que está aquí, ¿qué pasó, hermana? Esta rosa la dejó aquí fulanito de tal para la fulana. ¡Ay, no! Esa es pícara. Y yo le voy a decir, no, tiene que llevar allá. No, pero cuando le digo no me meto problemas, y se regresa. Me lo dejo contar. Oigan, la vieja naturaleza quiere achinar, pero la nueva naturaleza dice: no, vas a causar mucho daño. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes no eran evangélicos,
y la señora que se paseaba y pasó. Y se iban a esconder en un retoño de tronchel. De pronto se dieron cuenta que el marido trataron de huir, pero todavía se lo bajaron de una pedrada. A más de alguien le pasó. Miren, esa lucha es tremenda. Si usted ha tenido alguna vez esta lucha, si ha tenido esa experiencia de hacer algo malo, e incluso ha hecho lo malo, pero se dará cuenta que viene después el resentimiento, el aborrecer lo malo. Eso es tan malo. No, porque nosotros los cristianos es probable que hemos hecho algo malo alguna vez siendo cristianos. Pero el verdadero cristiano era el arguido. El verdadero cristiano después clama a Dios y dice: Señor, yo te fallé. Mire, después tiene ese remordimiento, ¿verdad? Aborrece el hecho de haber caído en eso, se arrepiente y desea volver atrás para volverlo a hacer. No, porque ¿quién quiere unos pedradas en el tronco de la oreja? No, para no hacer lo malo, ¿cómo desean volver atrás para corregir lo que ha hecho? Vamos al 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, cuando la vieja naturaleza quebrantó el mandamiento, aquí se estaba tratando de la codicia. Si ustedes ven el verso 7 y el verso 8, todo esto que estamos estudiando se refiere a una caída, al conocimiento de un pecado. ¿Cuál? La codicia. Así dice el último párrafo del verso 7 y dice que así es como la ley pues se da a conocer que la codicia es pecado. Entonces la nueva naturaleza está de acuerdo con la ley que la codicia es mala. ¿Pablo está luchando contra la ley? No, porque eso es lo que puede hacer una persona que contradice muchas veces. Oiga, ¿sabe qué le dijeron al hermano Lando una vez? Un hombre tenía 2 mujeres, no sé si las tienen todavía, y se lo encuentra y le dice: mira, Lando, ¿qué haces tanto yendo a la iglesia? Mira, si yo nací para ser salvo, yo voy a ser salvo aunque tenga dos mujeres. El que nació para ser salvo va a ser salvo. Y que nació para irse al infierno, que vaya a la iglesia, que se va a ir al infierno. Oiga, ¿sabe usted por qué dicen eso? Porque están buscando aliviar su conciencia. Están tratando de defender una tesis, pues para no salir quebrantados, porque han violado la ley de Dios. Pero Pablo aquí no está luchando contra la ley porque la quebrantó o porque la violó. No podemos decir es que Pablo era súper pecador entonces porque está defendiendo. No, de ninguna manera. Él estaba de acuerdo que como creyente la ley es buena, pero que también conduce de alguna manera al conocimiento del pecado, y esto lo deja sin excusa, por lo tanto lo deja expuesto a la muerte, ¿verdad? Vamos al 17 entonces. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¡Wow! Pablo se da cuenta que era la naturaleza vieja o el pecado que moraba en él el que estaba causándole problemas, por así decirle. Entonces, por eso él en su momento dice que hay que morir a qué. Hay que morir a qué, dice él. Hay que morir al pecado. Oiga, hay que procurar que impere el Espíritu de Dios. Que viva Cristo en nosotros, que viva Cristo la vida cristiana por nosotros, porque nosotros no podemos a causa de la vieja naturaleza. Estamos unidos a Cristo y por eso es que podemos vencer. ¿Por qué razón? Porque lo que viene del hombre por su propio esfuerzo no hace mérito delante de Dios. ¿Por qué razón? Miren lo que dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no
practique el pecado. O sea, hay que vivir en el nuevo nacimiento, en la nueva naturaleza. Porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, Cristo viviendo en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que puede que el cristiano cometa pecado, lo repito, pero siempre estará en desacuerdo con eso. Se repudiará, estará con ese resentimiento. ¿Sabe cómo estaba Pedro cuando había fallado? Bueno, vamos al 18 y aquí vamos a concluir. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Primer descubrimiento que hace Pablo: el bien no mora en mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. ¿Qué más es lo que descubre él? Que no había ningún poder en la nueva naturaleza como para vencer, sino que había que buscarlo, pues, externamente. ¿De dónde? Que viniera de Dios. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si tienen alguna